Hola, soy Carolina Silva y en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje tenemos un invitado muy especial. Se trata de Andrés Williamson Nasi en el estado de la Florida, un abogado colombiano en esta comunidad arbitral. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Bueno, muy contentos de estar acá porque hemos visto a un Andrés que ya en estos momentos tiene una gran firma consultora acá en el estado de la Florida, experto en inteligencia artificial, experto en telecomunicaciones y en el control y el manejo del dato. Muchas cosas tenemos hoy para hablar en esta comunidad arbitral que Andrés nos puede contar y nos puede enseñar. La primera pregunta en esta comunidad, Andrés, la primera. El manejo de inteligencia artificial es un tema muy usado hoy, cotidiano, y no conocemos tal vez o no nos detenemos a pensar en los efectos que tiene el uso de esa inteligencia artificial. ¿Por qué no nos cuenta un poquito lo que está pasando sobre este tema tan importante? Muchas gracias. Definitivamente la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Todo el mundo habla de ella, todo el mundo tiene conocimiento de algunas herramientas básicas, pero poco nos detenemos a entender cómo es que funciona la inteligencia artificial y cuáles son los reales impactos que está generando en la sociedad y en las personas en particular. Y eso es de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Bueno, excelente. ¿Cuál es el control que hay que tener y las consecuencias que hay que medir al implementar el uso de inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana? En primer lugar, hay que entender que la inteligencia artificial hay que usarla de forma responsable. La pregunta no es lo que pueden hacer los computadores, sino lo que deberían hacer los computadores. Y en ese contexto tenemos que trazarnos una serie de parámetros éticos para el uso adecuado de estas tecnologías, para poder aprovechar todos los beneficios que sin duda ella trae, pero también poder mitigar todos los riesgos que acarrea la utilización indebida de estas tecnologías. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial está generando un impacto significativo en materia del empleo, está generando un impacto en materia de los sesgos que toda esta información que está manejando la inteligencia artificial trae y conlleva, y tenemos que mitigarlos también. Vemos también los impactos que se generan en materia de ambiental, en muchos otros aspectos. Entonces es importante que nos detengamos un poquito antes de implementar estas tecnologías y podamos hacer uso de nuestro raciocinio para poder ejecutarlas y desarrollarlas de una forma responsable para evitar precisamente que generen un impacto negativo en la sociedad. Es decir, que requerimos de un aprendizaje para un buen uso, un correcto uso y control de errores, un manual de lo que no se debe hacer en el manejo de la inteligencia artificial. Sí, un análisis de riesgos adecuado por parte de todos aquellos que estemos usando estas tecnologías, sin duda alguna. Andrés, en la Comunidad Europea entendemos que hay una nueva ley sobre inteligencia artificial muy importante. ¿Cuáles son los principales aspectos para nosotros tener en cuenta? Hablemos de Latinoamérica. Pues mira, la ley de inteligencia artificial que acaba de ser aprobada en la Comunidad Europea va a generar una cascada de regulación a imagen y semejanza de lo que es esta normativa que recién entró en vigor el 2 de agosto de este año. Ya vimos cómo la reglamentación europea en materia de protección de datos permeó todas las legislaciones alrededor del mundo, particularmente en Colombia, en Latinoamérica, y esta seguramente será otra demostración de cómo el liderazgo en materia de regulación por parte de la Comunidad Europea va a tener un impacto significativo en nuestra sociedad. Ahora, ¿cuáles son los elementos importantes a tener en cuenta de esta ley? En primer lugar, es una ley que se basa en los riesgos, en el análisis de los riesgos que genera la utilización y el desarrollo de estas tecnologías, y evidentemente traslada, digamos, la responsabilidad de su desarrollo y de implementación a las personas que lo hacen con unos parámetros claros de promoción de la responsabilidad y la protección del ser humano. Hay unos elementos importantes que debemos tener en cuenta, y es que hay una serie de conductas que están de usos, digámoslo mejor, que están prohibidos por parte de la legislación. Aprovecharse de las vulnerabilidades de las personas, usar la tecnología de forma engañosa, el estar haciendo un monitoreo de las personas con un control policivo excesivo, son todos estos elementos los que de alguna manera la ley ya ha prohibido, y en próximos meses, en unos 5 meses,
van a estar proscritos de la legislación europea, no se van a poder utilizar. Y esto es importante porque muchos de los aspectos de las oportunidades que genera la inteligencia artificial van a estar sujetas a un cumplimiento normativo que todos nosotros tenemos que observar. Maravilloso, Andrés. Hay que utilizar la inteligencia artificial con responsabilidad. Hay que estar atentos de cómo va a controlar este manejo Latinoamérica, Colombia. Andrés tiene una firma consultora, pues es un experto desde hace muchos años en este tema, además es colombiano, abogado javeriano. Pero además en otra época Andrés fue director legal para Latinoamérica en Microsoft y antes socio de Baker McKenzie. ¿Cuál es su principal meta para este año? ¿Cuáles son sus planes, Andrés? ¿Volver a Colombia? ¿Se queda en el estado de la Florida? ¿Europa? El futuro es incierto, yo seguiré comprometido con los aprendizajes de los nuevos temas tecnológicos, especialmente todos aquellos que acarrea la inteligencia artificial. Estoy muy dedicado a avanzar también mis estudios y mis certificaciones en materia de protección de datos. Ya tengo la europea, estoy por sacar la certificación de privacidad para Estados Unidos y obviamente muy pendiente de los desarrollos legislativos y jurisprudenciales en este aspecto. Y para ese propósito estuve leyendo precisamente la reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que abordó el tema del uso de la inteligencia artificial por parte de los juzgados para efectos de apoyarse en estas tecnologías para una mejor administración de justicia. Y me pareció sumamente interesante la sentencia porque por un lado promueve el uso de estas tecnologías, pero advierte los riesgos y evidentemente establece unos parámetros muy claros para la administración de justicia de no utilizarlo para efectos de ser, digamos, los que desarrollan los fallos de estas tecnologías, sino que asistan al juez, que es el encargado de alguna manera de discernir sobre los hechos y las evidencias que tiene enfrente y poder dictar un fallo. Muy interesante, recomiendo muchísimo la lectura de esta sentencia porque no solamente da unos lineamientos claros en torno a la manera como se debe manejar el juez en el debido proceso, pero también cómo podemos nosotros todos en la comunidad legal hacer un mejor uso de estas tecnologías. O sea que vamos a tener, Andrés, en el estado de Florida, en Sudamérica y en Europa. Eso está muy bien. Espero que nos siga contando cuáles son las novedades, los avances, poder estar comunicándole a esta comunidad arbitral y sobre todo, Andrés, la última pregunta. ¿Qué consejo nos daría a los árbitros para el manejo de la inteligencia artificial? Yo les diría que no le tengan miedo a estas tecnologías, que las usen constantemente, que la entiendan y que eventualmente no dejen de hacerle preguntas. Es una tecnología maravillosa que está al servicio de todos nosotros, los seres humanos, nos puede apoyar muchísimo en todas las áreas del ejercicio profesional del derecho, en cuanto a investigación, en cuanto a redacción de textos, en cuanto a obtener, digamos, recomendaciones de cómo escribir mejor, cómo hacer más claro un contenido, traducciones, en fin, son innumerables los beneficios que puede traer esta tecnología, así que la usen, es la recomendación, háganles todas las preguntas, estamos frente a un nuevo paradigma, como decía Mario Benedetti, cuando sabía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas, así que por favor sigan adelante, úsenla y nada, y incorpóranla a su vida diaria. Bueno, Andrés, nos vemos en Colombia. Claro que sí, allá estaré, muchísimas gracias por la oportunidad. Estimados colegas, hasta pronto hoy, en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje, Andrés Williamson. Muchas gracias.